Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Giovanni de José García Medina y seré quien modere esta mesa titulada Lenguas Indígenas, Interpretación y Políticas Lingüísticas, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Nos acompaña el doctor César Augusto Hernández González, académico cuyas líneas de investigación son la hegemonía desde el análisis político del discurso, la representación política y estudios de violencia hacia la mujer. Sus investigaciones proponen, bajo modelos teóricos graduales de la hegemonía, el entendimiento de fenómenos sociales hacia el sentido común. Nos honra con su presencia, doctor. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Buena tarde, doctor. También nos acompaña el maestro Antonio Javier Piña Sánchez. Es profesor por la Universidad Nacional Rosario Castellanos y por la UNAM. Es jefe de departamento en Gobierno Federal. Es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Instituto Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación son Administración Pública, Burocracia a nivel de calle, Teoría del Juego y Economía del Comportamiento. Nos honra con su presencia, maestro. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. Primero expondré la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Hago hincapié también en que cuiden sus tiempos para seguir el programa previsto. ¿Alguna duda? Sin más, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de María Elena Pérez de Jesús, quien presentará su trabajo Formación intercultural, racismo estructural y acceso al empleo. Experiencias de profesionistas egresados de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural, generación 2015-2019 de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Si me permiten, voy a apagar mi cámara porque tengo un poco de interferencia. ¿Ahí se logra ver la presentación? Se ve muy bien. Si quieres presentarla completa para mejor visión, te lo agradeceríamos. Listo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es María Elena Pérez de Jesús y presentaré el avance de mi tema de investigación que se titula Formación intercultural, racismo estructural y acceso al empleo. Experiencias de profesionistas egresados de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural, generación 2015-2019 de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Quiero comentarles que mi comité asesor está integrado por la doctora Marta Morales González, docente de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la doctora Nancy Elizabeth Güense Partida y la maestra Elida Vargas del Ángel. Perdón, no puedo moverle, una disculpa. No te preocupes. Abajo de donde, exactamente donde lo haces más grande o lo reduces, el zoom, hay un cuadrito para presentar completo. Sí, solo que no me deja cambiar la presentación. La diapositiva. Sí. Si quieres, deja de compartir justo y vuélvelo
hacer. Bueno, esta investigación surge del el interés por comprender las experiencias que viven los profesionistas egresados de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y generar también evidencia que contribuya al fortalecimiento de las políticas públicas desde una perspectiva intercultural. En cuanto al contexto y el planteamiento del problema, bueno, las universidades interculturales son creadas o en su inicio fueron creadas para ampliar el acceso a la educación superior de las personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas. Y uno de los objetivos de estas universidades es formar profesionistas comprometidos al desarrollo de sus comunidades. Sin embargo, como bien se sabe o como se ha mostrado en diversos estudios, concluir una carrera profesional no siempre garantiza el acceso a un empleo en condiciones de igualdad. Diversos estudios evidencian que los profesionistas indígenas continúan enfrentando mayores barreras, bueno, la población en general, pero los profesionistas indígenas enfrentan barreras relacionadas con la discriminación, el racismo estructural y la escasa valoración de los conocimientos, de sus conocimientos y competencias. Ante esta situación, pues con esta investigación se busca responder la pregunta de investigación, que es cómo influye el racismo estructural y la valoración social de la formación intercultural en la inserción laboral de profesionistas indígenas egresados de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural, específicamente de la generación 2015-2019, que es la primera generación que surge de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Asimismo, dentro de estas preguntas se busca responder qué estrategias adoptan estos profesionistas ante las dinámicas de racismo estructural. El objetivo general consiste en analizar la relación entre la formación intercultural y el racismo estructural y el acceso al empleo de estos egresados. Para ello, se busca desarrollar 3 objetivos. ¿Me pueden confirmar si se pasó la presentación? No, lo lamento, María Elena, no está corriendo tu presentación. Ahí está. Bueno, se plantean 3 objetivos específicos, que es caracterizar las condiciones de inserción laboral y movilidad profesional de los egresados, explicar el modo en que opera el racismo estructural y la desvalorización de la formación intercultural en los procesos de búsqueda de empleo, de selección y desempeño laboral. Asimismo, se busca identificar las estrategias de resistencia que generan estos profesionistas para adaptarse. En cuanto a la revisión del estado del arte, pude identificar que existe una amplia producción sobre información sobre educación intercultural y en específico sobre las universidades interculturales en México, así como derechos de los pueblos indígenas. No obstante, esta información se centra en el acceso y la permanencia en la educación superior, mientras que hay una limitante en la investigación que analiza qué ocurre después de ya haber egresado. Particularmente encontré pocos estudios que expliquen cómo la formación intercultural
influye en la inserción laboral de los profesionistas indígenas y cómo el racismo estructural continúa condicionando sus oportunidades de empleo. Dentro de estas investigaciones se influye que hay una limitada inserción laboral de estos profesionistas egresados de universidades interculturales. Entonces, se aprovecha este vacío de conocimiento para justificar la pertinencia de esta investigación. En el marco teórico, pues este estudio se sustenta en 4 ejes teóricos. El primero es la interculturalidad crítica, propuesta por Katherine Walsh, que plantea transformar las relaciones de poder y reconocer la diversidad desde una perspectiva de justicia social. Como segundo lugar, también retomo el concepto de racismo estructural, entendido como un sistema de desigualdades que trasciende de acciones individuales y se produce mediante instituciones y prácticas sociales. También recupero las aportaciones de Bonaventura de Sousa sobre las epistemologías del sur, que reivindican la diversidad de conocimientos. Y finalmente, incorporo también planteamientos sobre discriminación e igualdad de oportunidades desarrollados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. En cuanto a la metodología que voy a utilizar, esta investigación se pretende desarrollar desde un enfoque mixto con un diseño secuencial explicativo. En la primera fase contemplo aplicar un cuestionario como instrumento de recolección de datos a las y los egresados de la generación 2015-2019. Este instrumento me permitirá obtener información sobre su situación laboral, el tiempo que tardaron en incorporarse al mercado de trabajo, el tipo de empleo que desempeñan, las condiciones de contratación que tienen y la relación entre su formación profesional y su ocupación actual. Asimismo, considero integrar dentro de este análisis una diferenciación entre el enfoque de género. Creo que puede arrojar como resultado para diferenciar estas situaciones entre hombres y mujeres. Posteriormente, con base en los resultados que obtendré de este formulario, se pretende identificar perfiles y experiencias relevantes para seleccionar a las personas colaboradoras. Esto con la final de posteriormente desarrollar entrevistas semiestructuradas que me permitirán profundizar en aspectos que pues difícilmente se pueden ver desde un cuestionario, como son las experiencias de discriminación, el racismo, la identidad, las redes de apoyo y las estrategias que desarrollan los profesionistas para acceder a un empleo. Algo importante que me gustaría mencionar es que debido a la situación de ser egresada también de esta licenciatura, busco señalar que las personas participantes son colaboradoras de la investigación, lo cual me permite conocer también sus experiencias desde una perspectiva de investigación participativa. Asimismo, y contemplando la participación de los colaboradores, pues se pretende construir conjunta el conocimiento a partir de las experiencias propias de las personas a las que entrevistaré. También se reconoce los saberes y sus experiencias de vida, y pretendo generar con esto un diálogo intercultural. Dentro de esta investigación, un enfoque metodológico que desarrollo es la autoetnografía. La incorporé como una estrategia metodológica, ya que
responde a que soy egresada de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural y también formo parte del contexto social y educativo de las personas colaboradoras. En este sentido, me gustaría explicar que la autoetnografía me permitirá reflexionar críticamente sobre mi propia experiencia y reconocer cómo mi trayectoria influye en el proceso de investigación. Algo importante que me gustaría no omitir es que no pretendo con esto sustituir las voces de las personas participantes, sino hacer explícita mi posición como investigadora y fortalecer la flexibilidad durante todo el estudio. Asimismo, posterior a la aplicación del instrumento y las entrevistas semiestructuradas, la información cuantitativa será analizada mediante estadística descriptiva. Posteriormente, las entrevistas utilizaré la teoría fundamentada, lo que me permitirá identificar categorías emergentes derivadas de las experiencias de las personas colaboradoras. Y bueno, finalmente, con ambos resultados serán integrados para construir una interpretación amplia del fenómeno que pretendo estudiar. Pues esta investigación se desarrolla dentro del marco de la maestría en políticas públicas e interculturalidad, porque aborda un problema público que son las condiciones de acceso al empleo de los profesionistas indígenas egresados de las universidades interculturales. Para esta investigación en específico, de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Sin embargo, creo que puede generar un parteaguas para futuras investigaciones y análisis del egreso de los egresados de estas universidades interculturales. Más allá de describir experiencias individuales, también busco generar evidencia que permita comprender las barreras estructurales que limitan el ejercicio del derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Los resultados de esta investigación podrán aportar elementos para fortalecer las políticas públicas de educación superior intercultural. Asimismo, se busca incidir en las políticas de inclusión laboral y de combate a la discriminación. Esta investigación incorpora en sí un enfoque intercultural al reconocer a las personas colaboradoras como sujetos activos en la construcción de conocimientos y también al recuperar sus experiencias como base para comprender el problema y proponer alternativas de solución, es decir, incidir en políticas públicas educativas y laborales. En este sentido, pues esta investigación... Elena, por favor, puedes ir terminando, ya excediste tu tiempo. Sí, al análisis del problema público en generación de evidencia útil para el diseño e implementación de políticas públicas desde la interculturalidad. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentación. Si es tan amable, doctor Augusto. Sí, gracias. Bueno, María Elena, antes que nada, gracias por la presentación. Pasamos afortunadamente los detalles técnicos y pues quisiera reducir mi análisis a 3 puntos. El primero tiene que ver con la evaluación. Hay un conjunto de puntos, son 9 puntos que son guía para analizar la estructuración de tu trabajo, el escrito y la exposición. A mí me parece que era importante que desarrollaras quizá un poquito más la idea del contexto, del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque bajo este contexto es que nosotros comprendemos cuál es la construcción conceptual de tu problema. Y en ese sentido, no me queda muy claro desde qué situaciones específicas, qué problemáticas concretas es que nos hablas de esta desigualdad y racismo. Hay que recordar que no podemos dejar por sentado nada. O sea, en este nivel ya tenemos que develar un conjunto de datos, cifras, situaciones que nos permitan observar de manera clara.
Entonces, en esta parte del contexto, creo que, aunque es poco el espacio, pudiste dar algunos elementos más puntuales. También en esta evaluación, uno de los puntos que son los objetivos, me parece que son coherentes. Nada más yo te sugiero a lo mejor que los desagregues, que pongas cuál es tu objetivo general, particular y específico. ¿Por qué? Porque a partir de estos objetivos puedes trazar y delinear incluso tu capitulado, y esto le va a dar mucho orden a tu investigación. Ahora me iría a un segundo punto del análisis del texto y lo que acabas de explicar. Hablas acerca de la correspondencia entre, digamos, la oferta laboral o lo que hay afuera y la parte de los estudiantes que egresan. Bien lo señalas, es un problema estructural. No es únicamente o exclusivamente de esta parte intercultural hacia un sector, ¿no? Creo que en términos generales, incluso yo analizando algunas cifras, para los profesionistas en derecho, están mucho mejor posicionados que muchos otros, al menos en áreas de ciencias sociales, ¿no? Que habla de los filósofos, los sociólogos, está más complicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí a mí me gustaría que plantearas, incluso desde tu marco teórico, esta es una sugerencia, una forma más específica de ubicar la correspondencia entre la empleabilidad y esta parte de los perfiles de egreso, que es un diseño curricular muy complejo, que a lo mejor no le puedes entrar, pero sí puedes delinearlo. Ese es otro punto que creo que es importante. Y bueno, cerraría con estos 3 comentarios. Lo primero es pensar que hay que distinguir una cuestión, es el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, que no se asocia forzosamente con quienes estudian derecho, ¿no? Creo que ahí hay 2 problemas o 2 situaciones distintas. En ese sentido, creo que la propia discriminación y esto que tú hablas de que no tengan posibilidad de ejercer o de emplearse es parte de una injusticia, pero hay que distinguir que no es lo mismo, son cosas distintas. En ese sentido, bueno, hay que entrarle, yo creo, a autores del pluralismo jurídico, que te pueden ampliar un poco el esquema. Está, por ejemplo, Rodolfo Stevenhagen y Yrigoyen Fagardo. Creo que estos 2 autores te pueden dar más o menos un norte. El otro punto es, también creo que podrías abordar más estudios sobre discriminación laboral. Yo por ahí me encontré un texto que se llama Los egresados de la primera universidad indígena en México, entre utopías, retos y realidades del mercado laboral. Es de Lloyd Miriam y Hernández Fierro Víctor. Quizás ya lo leíste. Tiene unos paralelismos muy interesantes con tu proyecto. Si no lo has leído, acércate, creo que también puedes ahí más o menos ver qué hallazgos tuvieron y qué cosas te podrían aportar. Otra cuestión, y con esto cierro, es, creo que hay bastantes tesis y artículos de abogados indígenas. Es muy importante ir al campo, por supuesto, pero hay otros elementos que también puedes tomar. Y cierro con esto. Le diste un punto clave y es, efectivamente, no hay demasiada información estadística. De hecho, yo creo que incluso tu tesis o tu investigación, si lo centraras en la parte cuantitativa, que es raro, pero no significa que no sea algo importante o no desde esta área de la interculturalidad, podría ser una gran aportación porque hay una gran ausencia de información estadística. O sea, no hay datos que nos demuestren de forma precisa cuál es el impacto de estas universidades que abordan la interculturalidad en el derecho. Creo que en eso, hasta cierto punto, en términos estadísticos, sería algo pionero. Entonces, bueno, estos son los comentarios que yo quería comentar a tu trabajo. Y nuevamente, gracias por compartirnos. Y bueno, pues se entiende que está en construcción, ¿no? Justamente la idea es que estos comentarios aporten a tu investigación. Gracias, doctor. Seguimos con el maestro Antonio, si es tan amable. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, María Elena, felicitarte. Me sumo a los comentarios totalmente del doctor Augusto, totalmente de acuerdo con él. Me parece un trabajo que podría aportar muchísimo al campo de la política pública, pero incluso un poco más allá, al campo de la administración pública. Y bueno, desde mi trinchera un poco más del análisis de política pública, pero también de metodología, pues ahí tengo unos comentarios que igual me sumo al doctor de que entiendo que es un trabajo en construcción,
pero en la parte del planteamiento del problema suena un poquito más a una afirmación. Necesitamos comprobar esa afirmación, generar evidencia. Eso por un lado. Y por el otro, también te invitaría, tengo la certeza de que lo harás muy bien, pero de alguna manera recordemos si escribimos para otras, para otros. Tenemos que convencer a los lectores, a nuestros comités, que el trabajo es susceptible de investigación. Entonces me parece que el planteamiento del problema todavía puede ser reforzado. Ahora, respecto a una de las palabras que tú utilizas, evaluación del impacto estructural, habría que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en política pública existen dos decantaciones importantes. Una, en términos de la evaluación de programas presupuestarios, y la otra, cuando hacemos evaluación de política pública a partir de la percepción ciudadana. Es decir, ya no evalúo yo gobierno o instancia externa al programa presupuestario, sino más bien me acerco a la ciudadanía y ellos desde su trinchera hacen su percepción. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación de impacto, habría que tener un poco de cuidado, ahí solamente es una matización de problemas porque el impacto, la evaluación del impacto, habla sobre la trascendencia en donde una intervención estatal modifica la situación de vida de las personas, no solo de manera inmediata, sino a lo largo del tiempo. Y eso es bien importante, porque entonces ahí lo que nosotros observamos es la intervención social realmente está cambiándole la vida a las personas. Por eso me parece bien interesante tu trabajo, ¿no? Como el de todas y todos. La empleabilidad, realmente el tener una carrera nos garantiza, más allá del éxito, una posibilidad de vida que me promueva reducir ese racismo, esa discriminación, esa violencia. Bueno, habría que verlo. Ahora, la parte del enfoque de género, me estoy tomando aquí el atrevimiento de compartirte una investigación muy interesante sobre, el día de ayer también la mencionaba, hay una pregunta en esta investigación, no la hice yo, la hizo una doctora, Laura, ella se pregunta algo bien sencillo, pero muy importante. ¿Quién tiene acceso al crédito en México? Dado que tu trabajo tiene una vertiente mixta, cuantitativo, cualitativo, quizás este trabajo te pueda apoyar para ver cómo otra autora, a partir de su pluma, va hilvanando un trabajo cuantitativo para terminar en algo cualitativo. ¿Por qué? No es obligatorio, no es limitativo, pero si pretendes hacer un trabajo cuantitativo, recordemos que por lo regular cuando formulamos hipótesis, requerimos variable independiente dependiente, es decir, una hipótesis causal. Entonces, habría ahí solamente que es tomar, quizás te puede servir esta referencia. Ahora, me llama la atención, hablabas de investigación participativa. Bueno, si hablamos de etnografías, yo te invitaría que para las siguientes intervenciones tuyas de presentación nos apoyes un poco a dilucidar qué tipo de etnografía. Tú hablas de una autoetnografía y hablas, yo entiendo, quiero pensar que es una observación participativa, lo cual me parece muy bueno, también me parece que sea un trabajo pionero en este sentido. Pero recordemos que la observación participativa va de este sentido. Yo formo parte de la institución y a su vez analizo a la institución. Y por eso a veces también son muy ricas estas investigaciones porque la mayoría hacemos observación participante, no participativa. Entonces eso me parece bien, solamente creo que habría que afinar un poquito más. De la parte de la estadística descriptiva, bueno, me parece igual muy interesante, habría que ver cómo esquematizas, pues, desde las medias, modas, frecuencias, en fin. Me llamó mucho la atención que tanto en tu trabajo, tanto en la presentación, hablas de incidir en la política pública. Me sumo a algo que el doctor ya mencionó y también me hizo recordar, habría que tener un poco de interés quizás en revisar lo que está haciendo el actual gobierno, en particular la presidenta, porque ella rescata un poco, independientemente si estamos por o en contra, de lo que el presidente Andrés Manuel le hereda, esta idea de la recuperación y defensa de los pueblos que han sido olvidados a lo largo del tiempo. Y sí tiene una política pública en ese sentido para, por así decirlo, resarcir, tratar de reivindicar el tema de la justicia, sobre todo o sea, lo que te quiero decir es que hay una política intercultural actualmente y también hay una defensa de los pueblos. Ahí, por ejemplo, podrías ver qué están haciendo ellos y te serviría mucho para tu trabajo, para verificar el tipo de evaluación. Puede que encuentres mucha luz. Y finalmente, al menos en este primer saque, encuentro una riqueza en tus palabras de literatura, del estado del arte, pero también me gustaría, si así lo consideras pertinente junto con tu comité, reforzar la parte de política pública. Recordemos que tenemos etapas de política pública, quizás nos valdría la pena, si te vas a ir a evaluación, perfecto, bueno,
no es una evaluación de programa presupuestario, pero sí de la ciudadanía. Bueno, por mi parte sería todo, te felicito por tu trabajo, me parece que tiene enorme potencial y únicamente es reforzarlo, pero tienes un trabajo muy bonito. Gracias. Muchas gracias, maestro, por los comentarios. Y continuamos con Aldo Joel Balcázar Toledano, quien presentará su trabajo, Una política pública intercultural, cinematográfica y audiovisual pendiente en el Estado de México. Adelante. No te escuchamos, Aldo. Tienes muteado tu micrófono. Sí, sí. Buenas tardes. Igual que mi compañera, voy a apagar mi cámara para que no haya interrupciones de internet, ¿no? Ok, ahí están viendo mi presentación. Sí, así es. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Aldo Joel Balcázar Toledano, estudiante de la maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad del segundo semestre. El tema de mi proyecto es diseño e implementación de política pública, cinematográfica y audiovisual en el Estado de México como herramienta para el fortalecimiento de la identidad intercultural y la memoria colectiva. Voy a dar un poquito de contexto. Yo estudié letras latinoamericanas en la Universidad del Estado de México. Trabajé durante 8 años en la Cineteca Nacional y colaboré y trabajé en festivales de cine como Festival de Cine de Los Cabos, de Morelia e independientes como Shorts Film México y el cine alemán. También fundé e inicié el proyecto de Cínica Festival, un festival de cine y de música de México que lleva 8 años actualmente. Estudié la especialidad en política cultural y gestión cultural en la UAM Iztapalapa. Okay. Ahí está. Esta investigación surge de la necesidad de pensar el cine no únicamente como una industria cultural o un espacio de entretenimiento, sino como una herramienta capaz de construir identidad, procesar la memoria, preservar la memoria comunitaria y fortalecer la infraestructura de exhibición o, en su caso, crear un circuito de exhibición independiente. El proyecto se inscribe dentro de las políticas públicas culturales y propone una estrategia participativa para el diseño de instrumentos que permitan consolidar el sector del cine y el audiovisual mexiquense. Como sabemos muchos de los que estamos aquí, en México está dentro de un territorio muy rico en cultura. El Estado de México también posee una enorme diversidad por historia y por migración. Sin embargo, gran parte de las narrativas y expresiones locales y comunitarias permanecen dispersas y carecen de mecanismos institucionales para la preservación, difusión y fortalecimiento. Esto no quiere decir que en México no existan instituciones federales dedicadas al cine, como lo tenemos con el IMCINE, pero sin embargo muchos de los municipios del Estado de México no cuentan con políticas locales que impulsen la producción del cine desde una perspectiva de identidad. Precisamente el cine y el audiovisual son herramientas que permiten construir la ciudadanía, la identidad y la memoria. Si bien este trabajo lo presento como por el Estado de México, el municipio de Chalco lo tomaré como caso de estudio, ya que conecta dinámicas culturales complejas, procesos urbanos, migratorios y comunales. El programa de investigación inició desde mi experiencia con la iniciativa de crear una muestra de cine latinoamericano en esta zona Volcanes Chalco. En este proceso me encontré con algunos problemas que he trasladado al proyecto. En estos últimos 2 meses, además, he tenido encuentros con colectivos de la zona y algunos actores dentro del cine. Estos primeros encuentros generaron un consenso, lo cual estoy especificando aquí, sería la falta de una política pública, centralización de los recursos, escasas presentación de las comunidades, débil articulación entre ciudadanía, creadores e instituciones, además de una ausencia de mecanismos de participación. Por lo cual me llevó a la pregunta que planteó como de problema.
cómo diseñar e implementar una política pública audiovisual en el Estado de México que, a través de la nueva ley cinematográfica y audiovisual, articule y acompañe el desarrollo de la identidad intercultural y la memoria colectiva en la región. Mi objetivo es diseñar e implementar una política pública intercultural que fortalezca el desarrollo cinematográfico y audiovisual como herramienta de identidad intercultural, memoria colectiva y desarrollo estructural en el Estado de México. Esta investigación o proyecto no busca que haya mayor contenido en el Estado o que se hagan producciones, sino que pretende, y estos serían como mis objetivos específicos, fortalecer la identidad, recuperar la memoria colectiva, acompañar o fortalecer instrumentos institucionales, crear espacios de exhibición e impulsar nuevas infraestructuras. Dentro del marco teórico, la investigación está dentro del paradigma sociocrítico, porque no pretende únicamente describir la realidad, sino pretende transformarla mediante un proceso de participación. Por ello me apoyo en Paulo Freire dentro de la dimensión pedagógica del proyecto, desde la investigación-acción, que sostiene que el conocimiento debe construirse colectivamente. Al mismo tiempo me apoyo en Dussel, que me permite comprender las relaciones de exclusión cultural y las desigualdades simbólicas. También me ayuda a explicar cómo ciertas comunidades permanecen fuera de los espacios institucionales y la preservación del cine. Retomo a Orlando Flass como parte complementaria de la investigación-acción participativa, que entiende a la comunidad no como un objeto de estudio, sino como productora de conocimiento. Y ya en la parte de política pública retomaré a Aguilar Villanueva. En el marco teórico presento el marco conceptual presento estos 5 conceptos, que me parecen, digamos, de alguna forma los más importantes: sería política cultural, identidad cultural, interculturalidad, memoria colectiva y comunidad. Sin embargo, también me gustaría resaltar algunos otros conceptos como política pública cinematográfica, interculturalidad, gobernanza cultural, investigación-acción participativa, cartografía social, desarrollo territorial, participación ciudadana y patrimonio audiovisual. En el marco jurídico, aquí presento un cuadro donde se retoman las convocatorias y programas federales de las políticas públicas en México en cuestión de cine. Este cuadro está hecho por Iñaki López y, bueno, se tendría que actualizar, pero sin embargo, aquí presenta de alguna forma cómo es la industria cinematográfica desde su formación, creación, producción, distribución, consumo y conservación. Y en cada una pues viene el reglamento, que sería la parte de la ley, el fomento, que sería el programa, y la provisión, que sería como la instancia que la lleva a cabo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la producción, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, perdón, no me he dado cuenta que estaba así. Y que, bueno, aquí viene la convocatoria de presupuesto del fomento del cine mexicano y modalidades, vienen las modalidades específicas y por qué instancia, por el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Secretaría de Cultura. Digamos, no explico más por el tiempo. El diagnóstico, como les comenté hace algunos minutos, en el apartado de problemas, esto inició desde mi experiencia. Sin embargo, ya he podido tener algunos encuentros con colectivos y funcionarios. De esto ha salido los siguientes diagnósticos. Este primer diagnóstico, por decirlo de alguna forma, participativo, logró identificar 4 problemas centrales. 1, la debilidad institucional. No hay una política pública cinematográfica o audiovisual integral en el Estado de México. Quiero decir que no hay una específica de cine, no que no hay una política cultural, sino de cine y justamente intercultural. El segundo problema es invisibilización territorial. Existen numerosas comunidades que carecen de mecanismos e infraestructura de presentación cultural. Por lo tanto, hay una centralización de la cultura, la producción del cine, y los apoyos se centran en determinados espacios. Y por último, hay una fragmentación institucional, o sea que hay poca coordinación entre gobierno, sector cinematográfico, academia y ciudadanía. Este es el presente un árbol de problemas.
Y el mejor escenario que podríamos tener para este trabajo sería que haya una implementación integral de la política pública intercultural con una estructura técnica definida, un presupuesto bien asignado, aplicación enfocado, donde las reglas de operación sean claras y transversales, que los mecanismos de evaluación sean integrales, que haya mecanismos de evaluación o que establezca mecanismos o instituciones dedicadas a hacer cumplir estas reglas. Y sobre todo, pues que el mejor escenario es que se tome en cuenta a la comunidad. La metodología, me apoyo en la entrevista, la matriz de análisis documental y el mapeo colectivo o cartografía social, con el fin de tener un trabajo de investigación completo y acorde al paradigma de crítico social. La matriz la utilizaré como revisión de las normas, leyes, presupuestos, planes culturales y documentos institucionales actuales. La guía de entrevista, con esta busco tener un diálogo un tanto personal con los actores desde su realidad, y la cartografía social me ayudaría como práctica de acción y reflexión que me facilite que facilite el abordaje de la problematización del territorio de manera colectiva. Tengo pensado hacer 3 entrevistas, un gestión cultural, un artista y un funcionario. La matriz del análisis pues es trabajo, digamos, de investigación, y la cartografía la pretendo hacer a finales de este año en un primer encuentro. Este sería como una parte del cuadro de la matriz. No está terminado, sin embargo, es como un esquema que estoy ahí haciendo. Y finalmente la planeación operativa está pensada en un año, dividida en meses, que sería planeación, diagnóstico participativo, sistematización, formación, diseño de la política y seguimiento y evaluación. Y bueno, estas serían mis referencias. Y muchas gracias. Eso sería todo. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, maestro Antonio. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, Aldo, felicitarte. Me parece que es otro trabajo con mucho potencial. Solamente algunos pequeños comentarios que te podrían servir. Igual me tomo aquí el atrevimiento. Te estoy compartiendo un documento que lleva por nombre lo siguiente: aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación. Fíjate que me gustó mucho el trabajo de todas y de todos, pero en particular en el tuyo, tú citaste a Aguilar Villanueva. Aguilar Villanueva es el autor que en el caso mexicano trajo el enfoque de política pública acá a México, como muchas y muchos de ustedes lo deben de saber. Él lo trajo lo conoce en los años 80, lo trae aquí con unas antologías en los años 90. Y entonces me gustó mucho el hecho de que hayas mencionado a Aguilar Villanueva porque es nuestra base, ¿no? En el caso mexicano, para política pública. Es uno de los grandes pioneros. Y él, además de las antologías que sitúan al enfoque o etapas desde la hechura, la agenda, la implementación, él no contempla en su totalidad la evaluación. No por ello deja de ser interesante porque integra el ciclo de política pública. Yo lo que te podría recomendar, me gusta tu pregunta de investigación, lo que yo te podría decir, si así lo consideras tú con tu comité, es que quizá... ¿Por qué? Tal como este documento que te compartí, no lo hice yo, es de carácter oficial. Este documento lo que hace es situar una propuesta en términos de la elaboración de un diagnóstico para convencer al gobierno que lo que nosotros queremos hacer como política pública requiere de su atención. Entonces, quizás te pueda servir porque, y de hecho a todas y a todos, porque este documento trae las bases mínimas para elaborar una política pública nueva, así de sencillo. Y este documento, pues luego tiene otro tipo de instancias, pasa por Hacienda, en fin. Yo sería una recomendación. No me atrevería a hablar de implementación porque antes necesitamos que la política pública tenga la venia del gobierno, si es que es el caso del gobierno. Por eso la parte de la implementación. No obstante, la parte del diseño me parece interesante. Aparte porque hablas de un marco jurídico donde ya empiezas a mapear leyes. Me llamó la atención que en tu trabajo, si llegas hasta la MIR, también dentro del documento que te acabo de compartir, que le sirve a todas y a todos, está el árbol del problema.
Si te gusta este tema, con todo gusto puedo compartirla a todas y todos. Hay una metodología por parte de Hacienda para poder desarrollar árboles de problemas. No quiero decir que el tuyo no tiene fortaleza. Lo que quiero decir es que puede complementarse en cuanto a causas profundas, semiprofundas, superficiales, hasta la elaboración de el planteamiento del problema. El problema central, como tú lo llamas. En palabras más sencillas, te puede servir esa herramienta. Entonces, ya para cerrar, escuchándote y revisando tu trabajo, yo me atrevería a decir que incluso dado la naturaleza intercultural de tu trabajo, no necesariamente necesitas situarlo en una fase, sí estaría muy bien, en la fase de diseño, pero si lo quieres complementar con la parte intercultural, mete la gobernanza, al estilo de Javier Villanueva. Resumiendo todo, yo te sugeriría, vete al diseño. Ahí tienes bases, tienes este documento entre otros metodológicos. Y segundo, para poder integrar la parte cultural, vete por la parte de la gobernanza. Es más, la nueva gobernanza que habla Aguilar Villanueva. Con eso me parece que tú podrías amarrar el marco teórico. Por mi parte sería todo, felicito tu trabajo y pues estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias por los comentarios, maestro. Sí, es tan amable, doctor. Sí, hola Aldo, nuevamente, qué gusto encontrarte ahora por acá. Pues mira, yo he tenido la posibilidad de ya leer tu trabajo, algunas cosas. Me da mucho gusto que hayas avanzado, me parece que lo has pulido en muchas cuestiones. Me sumo mucho a lo que dice el maestro Antonio Javier. Creo que la implementación nos incluiría un proceso mucho más amplio de análisis que en este momento no es tan necesario. Justo yo me quedaría también con la parte del diseño y justo con las herramientas que ya dijo el maestro Antonio, que creo que medianamente las ubicas porque las has expuesto, serían muy benéficas. Fíjate que, bueno, para empezar en esta cuestión de la evaluación de los puntos que nos dan, yo observo que cumples, ¿no? En términos generales, te diría también, hay que distinguir, o yo haría más énfasis en la parte de la justificación, porque pareciera que por una parte estamos hablando de la cuestión en sí de una política, y por el otro lado estamos hablando de la cuestión de la identidad cultural y la memoria colectiva. Hay una distinción. Entonces creo que la justificación no tanto es a lo mejor el diseño, la implementación incluso, sino darle la fuerza y la preponderancia a cuál es el objetivo que tiene que ver con preservar la identidad cultural. Nada más en esta parte como argumentativa. También dentro de tu pregunta, yo cuando leía tus trabajos, yo decía, bueno, pero ¿qué es exactamente lo que no está funcionando? En este primer diagnóstico más o menos lo fuiste aclarando, por lo que creo que una parte fundamental sería en un primer momento explicar por qué has sido incapaz de articular los distintos actores en el sector audiovisual. En esta primera respuesta nos podríamos acercar ahora sí a un diagnóstico que nos permite entender qué es lo que no está funcionando. También creo que podría ser un poquito más claro, creo que aquí no hay posibilidad de desarrollarlo del todo, pero podrías poner de forma más clara esta cuestión de los agentes que participan. Y creo que el maestro le dio un punto clave. Yo más bien lo abordaría desde la gobernanza, ¿no? Porque incluso tu diseño metodológico tiene que ver con la participación de los distintos actores sociales. Y entonces desde ahí estamos construyendo una política horizontal que está considerando no solamente las decisiones de quienes toman, ¿no? En las formas institucionales, sino de quienes las necesitan y la ocupan. Totalmente de acuerdo también con el maestro. Hay autores, ya tienes por ahí a uno. Fíjate que yo apunté por acá a Elinor Ostrom, que también por ahí lo llegamos a revisar. Creo que es una buena referencia que te puede apoyar en la comprensión desde el diseño. Y bueno, tienes otros autores que Canclini, por supuesto, ¿no? George Judis, que también menciona. Entonces, creo que esos serían sobre todo mis comentarios. Yo giraría un poco la pregunta. Primero ubicaría cuál es el problema exactamente o qué es exactamente lo que no está funcionando. Y a partir de este primer diagnóstico, ahora sí podríamos diseñar.
En lo demás, pues igual te felicito, veo que estás aterrizando muy bien muchas de las ideas que por ahí ya mencionabas, y pues esperemos que pronto, ¿no? Des más avances. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Gracias. Agradecemos la presentación y los comentarios y continuamos con Joana Ivonne Campillo Godínez, quien presentará su trabajo Barreras lingüísticas y acceso a los servicios públicos. Diagnóstico y propuestas para el ejercicio de los derechos de la comunidad sorda en la Ciudad de México. Adelante. Buenas tardes. ¿Se escucha claramente y se ve la presentación? Te escuchamos muy bien. La presentación aún no la vemos. Y bueno. Creo que ya está. Perfecto. Bien. Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Joana Ivonne Campillo Godínez. Pertenezco a la Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad de esta universidad. Y a continuación les presentaré aspectos generales sobre mi proyecto titulado Barreras lingüísticas y acceso a los servicios públicos, diagnóstico y propuestas para el ejercicio de los derechos de la comunidad sorda en la Ciudad de México. En la parte de abajo se encuentra el listado de las personas que conforman mi comité asesor. Y bueno, daré inicio. El sujeto de estudio de esta investigación es la comunidad sorda de la Ciudad de México. Cuando nos referimos a la comunidad sorda, hablamos no de un conjunto de personas que comparten únicamente la característica de tener una deficiencia en el sentido de la audición, sino de un grupo cultural y lingüístico. Esta es la perspectiva bajo la cual se desarrollará el proyecto. La comunidad de personas sordas es un grupo de personas que sí comparten la característica de una discapacidad auditiva, sin embargo cuentan con una identidad, historia y lengua propias, en este caso la lengua de señas mexicana. El problema que se analiza en este proyecto de investigación parte de la idea de que existe una brecha significativa entre lo que las leyes y la Constitución local de la Ciudad de México abordan respecto a esta comunidad, sus derechos lingüísticos e incluso el reconocimiento de su lengua como parte del patrimonio cultural y lingüístico de la ciudad. Esto que se reconoce en las leyes contrasta con aquello o aquellas experiencias que se viven en la realidad material o que las personas sordas, al acudir a oficinas de gobierno o a servicios públicos, viven, pues se encuentran con una barrera en donde el español oral y escrito es la única vía de acceso al ejercicio de sus derechos. Es decir, esta brecha existente entre las leyes y lo que realmente pasa cada que una persona va a una oficina de servicio público. Por oficina de servicio público se están entendiendo aquellos espacios o instituciones que el Estado coordina y a través de los cuales las personas ciudadanas podemos acceder a nuestros derechos en materia de salud, educación, acceso a la justicia, etc. Se encuentran las personas sordas con una barrera de comunicación para poder acceder a esta clase de servicios. El objetivo de este proyecto será elaborar un diagnóstico escuchando o atendiendo directamente a las experiencias de esta comunidad desde un ejercicio horizontal de escucha o intercambio de saberes, para así construir a partir de no solamente estas experiencias, sino de referentes teóricos, el marco jurídico y buenas prácticas en otros países irreplicables en la Ciudad de México, propuestas de acción sencillas y viables que puedan implementarse en la Ciudad de México y que garanticen el acceso efectivo de esta comunidad o de este grupo al ejercicio de sus derechos. Aquí se describe en el objetivo general, pues que los productos finales será la propuesta, las distintas propuestas de acciones implementables, así como el diagnóstico del contexto que se construirá no solo a partir de la revisión documental, sino, como se ha comentado, a partir del diálogo horizontal. Como objetivos específicos, bueno, se encuentra la elaboración del diagnóstico ya mencionado, el análisis del marco jurídico vigente desde una perspectiva crítica, y pues el diseño y sistematización de estas propuestas a partir de fundamentos teóricos, marco jurídico y buenas prácticas replicables en la Ciudad de México. La pregunta general de este proyecto de investigación
diría de la siguiente forma: ¿de qué manera la integración del marco jurídico, fundamentos teóricos de accesibilidad lingüística e interculturalidad, que son dos conceptos que se integran al análisis, y análisis de buenas prácticas en otros territorios, permiten proponer acciones para garantizar el acceso de la comunidad sorda al ejercicio de sus derechos frente a las barreras lingüísticas en los servicios públicos de la Ciudad de México? Como preguntas específicas, al igual que en los objetivos, en primer lugar se encuentra la comprensión del contexto situacional de la comunidad sorda en la Ciudad de México, los derechos reconocidos en el marco jurídico vigente, qué brechas existen, un análisis crítico de las mismas, y finalmente de qué manera todas estas aportaciones o referentes nos servirán para construir acciones respecto del acceso de los derechos de la comunidad de personas sordas en la Ciudad de México. La hipótesis desde esta perspectiva es que persisten barreras lingüísticas y comunicativas para el acceso de esta comunidad a los servicios públicos, pues hay una brecha entre lo que la ley reconoce y cómo se opera en la realidad material, en las instituciones estatales, para poder acceder a sus derechos. Por lo anterior, un análisis del marco jurídico, la fundamentación teórica y buenas prácticas replicables podrán permitirnos articular propuestas de acción para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Bien, partimos de la idea de que el problema central que aborda esta investigación es esta brecha existente entre lo que se reconoce a nivel de marco jurídico y lo que se vive en la realidad material, así como la barrera de acceso, esta barrera de carácter lingüístico que, como se ha mencionado, no es únicamente a partir del trato servidor público y ciudadano, sino es de carácter estructural. Es aquí donde nos vamos a las raíces del problema y se habla de que existe una perspectiva en la construcción sistemática del marco jurídico y del propio trato institucional hacia las personas sordas, hecha a partir de un enfoque o perspectiva médico-asistencialista, como se aborda en otros estudios de la discapacidad, donde se percibe a las personas de la comunidad sorda como deficientes auditivos, sujetos de rehabilitación y de cura, y no así como una comunidad cultural y lingüística con identidad propia. Asimismo, se retoma el concepto que Yasnaya Aguilar Gil atribuye a este hecho, el monolingüismo institucional, en donde el aparato gubernamental funciona en toda su estructura a partir del uso de un solo idioma dominante, en este caso una lengua oral hegemónica que sería el español. También se retoman conceptos como la razón oyente, donde hablamos de que las instituciones y el sistema burocrático estatal están constituidos a partir de una lógica oral, auditiva, a la cual las personas de la comunidad sorda no pueden acceder. Y esto no es derivado de su discapacidad, sino desde una perspectiva en la cual la barrera lingüística, al igual que a otras minorías como los pueblos indígenas, pueden enfrentarse. Bien. Este proyecto es relevante por los siguientes aspectos. Al igual que en otras temáticas, existe una carencia en materiales estadísticos que revelen cuál es la magnitud de esta población, a qué problemas se enfrentan, así como su densidad poblacional en las distintas entidades de la República Mexicana. Plantear y desarrollar desde esta investigación el concepto de derechos lingüísticos, barrera lingüística, permitirá comprender cómo estos resultan ser una llave de acceso y cómo no se trata únicamente de orillar a las personas sordas a apegarse a la lógica o a la razón oyente, donde todos hablen español, donde todos se escriban y lean en la misma lengua, sino que puedan acceder a partir de su propio idioma. Se retoman otros conceptos de carácter teórico, como la injusticia epistémica propuesta por Miranda Fricker, la interculturalidad crítica propuesta por Catherine Walsh, y el objetivo no solamente será generar un proyecto de investigación documental, sino este listado de propuestas compartirlos con miembros de la comunidad sorda para que ellos puedan generar propuestas a partir de sus propios objetivos. El diseño de la investigación ya se ha planteado, tiene un enfoque metodológico de investigación-acción participativa. Para esto me adelantaré un poco. Se propone como trabajo de campo la
la realización de un grupo focal. Este grupo focal buscará invitar a miembros de la comunidad de personas sordas a participar en un ejercicio de cartografía social, donde se les plantearán algunas preguntas sobre sus experiencias de discriminación o donde se hayan enfrentado a barreras lingüísticas o incluso las experiencias positivas que hayan tenido en espacios de servicio público, para así ubicar en un mapa de la Ciudad de México los principales lugares y las principales materias en las cuales han vivido discriminación, para así hacer una síntesis de todas estas experiencias y posteriormente en colectivo generar propuestas. Un detalle importante es que el grupo focal, la cartografía social, se realizarán completamente en la lengua de esta comunidad, que es la lengua de señas mexicana, ya sea a partir de la facilitación en la misma lengua o con el uso de interpretación. En fin, el propósito final es sistematizar estas experiencias y con los referentes teóricos antes mencionados, poder construir nuestro listado de propuestas para así, pues, integrar el proyecto de investigación. Únicamente presento el capitulado del proyecto y el cronograma, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctor Augusto. Ya, listo, no le atinaba. Sí, muy bien. Bueno, algunos de los comentarios del trabajo que acabas de presentar, primero me agradó mucho la sistematicidad con que presentaste. Quisiera hacer un comentario respecto a la información que está en el texto. A lo mejor es una cuestión de actualización, nada más. Pero fíjate que en el texto que yo leí había algo bien curioso, y es que dentro de la metodología y de tu etapa diagnóstica del contraste y las propuestas, no hablabas en sí de la participación de las personas, ¿no? Pareciera que todo iba a ser documental. Ahorita ya queda más claro que no va por ahí, que sí vas a recopilar información, y me parece algo muy importante. Ahora, dentro de los indicadores de evaluación, me parece que le das profundidad a algunas cuestiones dentro del tratamiento del problema. La justificación me parece pertinente. Ahí observo un trazo de los objetivos a través, como te decía, del capitulado. Muy bien. Solo creo que tendríamos que distinguir entre las barreras normativas y las barreras operativas. ¿A qué me refiero? A que no hay que olvidar, por ejemplo, en estas ideas clásicas de las reglas de Hart, que todas las leyes son modificables. Y en ese sentido hay una disputa continua por darle un sentido a ciertas categorías, a ciertos conceptos. Esa es una discusión. O sea, hay una discusión de qué sí se debe incluir, qué es inclusivo, qué no es inclusivo. Podríamos incluso pensar, ¿no?, en de qué forma se excluye o no se excluye a un grupo de personas. Por el otro lado están las barreras operativas, que son las de implementación. Cada una, tanto las brechas normativas en las que un grupo está peleando porque se integre una palabra, que puede ser un derecho, o como puede ser que estas reglas sean taxativas o no, es una discusión. Y la otra discusión son las barreras operativas de implementación. Creo que ahí lo primero que tendrías que hacer una distinción muy clara entre estas brechas normativas, cuáles son las discusiones que se están haciendo alrededor de qué incluir y qué no incluir en estas normas, y por el otro lado, ahora sí, estas brechas de implementación, qué tan eficiente, eficaz es. Otra cuestión, en tus delimitaciones de la población, tienes que ser más específica, porque hay distintos matices, ¿no? Están, por ejemplo, los sordos señantes, los oralizadores, hipoacústicos, mujeres, niños. Yo creo que ahí sería más útil que tú misma delimitaras. De igual forma, dentro de la delimitación, planteas servicios públicos, es mucho, y no es el mismo proceso, ni siquiera son las mismas leyes.
No es lo mismo el servicio público para salud, para la cuestión de la procuración de la justicia o acceso a la información. Ahí tienes que delimitarlo de manera más precisa, ¿sale? Y finalmente, solo te haría algunas recomendaciones respecto a esta cuestión de accesibilidad lingüística. Creo que ahí tienes que ser más fino en la parte conceptual. Y en este caso tendremos que ubicar si por accesibilidad estás refiriendo a la cuestión de los intérpretes, de la atención directa, de los subtítulos, de las herramientas que se utilizan. Entonces, cuando hablas de accesibilidad, tienes que ser muy precisa porque estos van a ser tus indicadores que te permitan observarlos, ¿sale? A mí por ahí encontré un texto de Philip Van, de Lingüística y Justicia, que quizá te podría servir. Anótalo, como tal se llama Lingüística y Justicia de Philip Van, podría ser un referente. Fuera de ahí, bueno, pues te felicito por el esfuerzo también, creo que es una presentación amable y coherente. Gracias. Gracias, doctor, por los comentarios. Seguimos con el maestro Antonio, por favor. Sí, claro que sí. Oye, pues mira, primero que nada, yo también te felicito. Me sumo nuevamente a los comentarios del doctor, concuerdo con él. Es último que decía de la parte de la accesibilidad, totalmente de acuerdo. Y de mi parte, bueno, hay algunos pequeños comentarios. Al igual que el doctor, te voy a compartir un libro. Se llama Los pacientes del Estado. Es del doctor Javier Aullero. Este autor es sociólogo. Él hace trabajo de campo, pero lo hace de una forma muy peculiar, porque él observa detalles, recoge cierta evidencia que sí permite generar categorías cualitativas. Te voy a permitir ahí que degustes el libro porque es un libro potencial. Ahora, respecto a mis comentarios, de entrada, me llama mucho la atención esto que tú al principio de tu trabajo, desde el título, el tema que tú estás tratando. Me parece que esta maestría, en lo general, a mí me ha fascinado porque cuando nosotros hablamos de la otredad, a aquellos que no son escuchados, me parece que de alguna manera muchos de sus trabajos sí recuperan. Y entonces, cuando empiezo a leer tu trabajo y te escucho, me hiciste recordar una pregunta que hace mucho tiempo leí en un premio Nobel de Economía, Paul Samuelson. ¿Qué tipo de sociedad queremos? En este caso, en el tuyo, ¿qué tipo de salud queremos? ¿Qué tipo de sociedad elegimos? ¿Y por qué lo digo? Porque en el libro de Economía Moderna de Paul Samuelson, él se pregunta, ¿qué producir? ¿Para quién producir? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero ¿por qué lo menciono? Porque entonces, si nosotros nos partimos de una pregunta, ¿qué tipo de salud elegimos? Bueno, va a parecer orientada a un modelo económico productivo. ¿Por qué te lo digo? Me gustó mucho leerte, porque me hiciste recordar a Michel Foucault. Hay un libro que también te voy a recomendar, que es El poder de una bestia magnífica. En este libro, al menos en la traducción que se le hace, que ya la revisé y sí está muy acorde a lo que dice la traducción, porque lo escribe en francés, él dice algo bien interesante cuando habla de la normalización y lo anormal en la sociedad. Dice que aquellos que se pueden catalogar como anormales son los que son útiles al sistema. Eso es una tremenda respuesta, porque entonces tu trabajo me encanta, como el de todas y todos, porque entonces parece que esa otredad está siendo ignorada. Son los anormales, los invisibles, ¿no? Como también tú lo mencionas dentro de tu trabajo. Entonces, eso te lo comento porque me parece que podría reforzar la parte de tu problematización del trabajo. Lo haces muy bien. Pienso que únicamente habría ahí que quizás reforzarlo. O sea, esa otredad no la estamos contemplando. ¿Por qué? Porque sencillamente no es funcional al sistema. No porque yo lo diga, sino porque es una crítica. Ahora, segundo, hay una palabra que utilizas y me gusta mucho porque es el campo de nosotros. Brecha. Dicen en la antología del doctor Aguilar Villanueva, entre la intención y la acción hay una brecha. A eso le llamamos implementación. Si tú retomas la idea de agenda, podrías problematizar más tu problema, porque en la parte de la agenda decimos, ¿qué es la agenda o la formación de la agenda? Es el proceso por el cual ciertos problemas llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública. Ahí está la parte de la agenda. Ahora, la parte de la implementación, esto que tú dices, la brecha entre la idea y la acción. Me parece que tu trabajo da para una etnografía de mucha calidad. De tu decisión hasta qué nivel quieres llegar al campo. Ahora, pues finalmente lo único que yo te podría decir es que si te animas por una etnografía, entiendo que la mayoría es entrevistas semiestructuradas. Lo que te podría decir es que tu trabajo da para más. Pienso que para problematizar, si decides hechura o agenda, para aterrizarlo más en el campo de política pública,
me parece que sí te da para la parte de implementación. Esta idea entre lo que está en la ley y lo que ocurre en la realidad, a partir de la concepción de qué elegimos como salud. Felicidades por tu trabajo, al igual que todas y todos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la presentación. Y continuamos con Fernando Palacios Romero, quien presentará su trabajo, Evaluación de la Política de Profesionalización del INALI, dirigida a intérpretes, traductores y agentes bilingües de lenguas originarias. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Y si también me permiten, durante la exposición de diapositivas voy a apagar mi cámara porque mi computadora está un poquito torpe y evitar que se trabe. Pero bien. Un momento. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, pues buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por su espacio, por su tiempo. Yo soy Fernando y les presentaré sobre mi trabajo titulado Evaluación de la Política de Profesionalización del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dirigida a intérpretes, traductores y agentes bilingües de lenguas indígenas nacionales. Este es un trabajo que estoy desarrollando como un informe académico por experiencia profesional y pues es a partir de mi experiencia profesional en procesos de profesionalización en lenguas indígenas. Y pues también la intención es que este trabajo sirva como experiencia hacia reflexión crítica de una política pública intercultural que considero muy relevante. Y bien, el punto de partida es esta tensión que existe, que reconocemos, en la que sabemos que en México se reconoce jurídicamente derechos lingüísticos de pueblos indígenas. No obstante, ese reconocimiento no siempre se traduce en condiciones reales para su ejercicio. En México, con una diversidad lingüística inmensa, 364 variantes lingüísticas al menos que se detecta que se hablan, y bueno, una diversidad importantísima que significa pues memoria, conocimiento sobre territorio, vida comunitaria. Sin embargo, la realidad es que si una persona hablante de lengua indígena no puede comunicarse plenamente ante asuntos oficiales, como lo pueden llegar a hacer en juzgados, en hospitales, en oficinas públicas, pues nos enfrentamos ante un asunto mayor de indefensión ante la ley, de incomprensión de algún asunto médico importante, exclusión de algún programa público, un trato desigual. Esta es una realidad, ¿no? Hay cifras también, por otra parte, que indican que 1 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena que se encuentran en reclusión, solo 1 de 10 contó con servicios de interpretación durante su proceso, ¿no? Otro ejemplo. Por eso, bueno, ese trabajo se pregunta cómo pasar del reconocimiento legal al ejercicio efectivo del derecho. Y bueno, la pregunta central de la que se parte es ¿de qué manera la política de profesionalización del INALI contribuye o limita la garantía efectiva de los derechos lingüísticos de personas hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Esta pregunta nos lleva a que un trabajo de revisión de esta política no sea solamente descriptivo de Fernando, las actividades. que interrumpa. Sí. No se ve tu presentación, estamos viendo el programa de discúlpenme, a ver. el coloquio. Pensé que sí se veía, todavía no se ve. A ver. No, todavía no. Permítame, lo quito y lo vuelvo a poner. Por favor. Pensé que ya se estaba viendo. ¿Me pueden indicar si ya se ve? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. Estamos viendo la pantalla de... A ver, voy a cerrar mi presentación y volver a abrirla. Gracias.
¿Todavía no la pueden ver? No, estamos viendo. Ya, disculpen, ahí va. Ya se puede ver, ¿verdad? Ahora sí. Ah, Sí, bueno, sí. muy bien. Bueno, como les comentaba, la pregunta central es de qué manera la política de profesionalización contribuye o limita la garantía efectiva de derechos lingüísticos, ir más allá solamente de una descripción de actividades, sino a analizar causas, efectos, condiciones de implementación, la relación entre actores, no solo preguntarse qué oferta de cursos, de procesos, de evaluaciones actualmente se promueven por parte del INALI, sino en qué medida estos procesos permiten que una persona hablante de lengua indígena pueda ejercer realmente sus derechos lingüísticos. Y bueno, también el marco teórico que estamos utilizando parte de una idea central de que los derechos lingüísticos no son solo normas escritas, no deben de entenderse solamente por ese lado normativo, sino que deben verse como prácticas institucionales concretas. Ahí se retoma Nancy Fraser en cuanto a que la justicia requiere reconocimiento, pero también redistribución, en cuanto a que no basta reconocer lenguas indígenas si no hay presupuesto, intérpretes, protocolos, mecanismos de contratación y condiciones laborales dignas. Con Patten también se habla de justicia lingüística en cuanto a que el Estado está obligado a remover barreras para que grupos lingüísticamente diferenciados participen en igualdad ante la sociedad. Desde la literatura latinoamericana, Aníbal Quijano analiza la subordinación de lenguas indígenas desde la colonialidad del poder. Catherine Walsh sobre la interculturalidad crítica, no solo reconocer la diversidad, sino qué estructuras sociales y políticas son las que deben transformarse para que existan cambios positivos. También entran al diálogo Yasmaya Aguilar, Rodolfo Starenhagen y Juan Villoro, Bonfil Batalla, en cuanto a pensar en derechos colectivos de pueblos indígenas y el Estado plural y la distancia entre los pueblos originarios y las instituciones monoculturales. Y también por parte de Enrique Hamel y Luis Enrique López para reflexionar sobre el desplazamiento lingüístico, la revitalización de lenguas y sus dominios de uso. Y en cuanto a políticas públicas, Aguilar Villanueva, Matus, sobre el análisis, diseño, implementación y viabilidad entre actores, y también por su parte Viveros Vigoya para incorporar el tema de la interseccionalidad de la barrera lingüística. Entonces, con este marco se define la profesionalización no como un asunto técnico, sino como una categoría puente entre derechos, justicia, interculturalidad e implementación. Y un punto central del trabajo, como les he comentado, es mirar no la profesionalización como una acción aislada, ni como solamente el cúmulo de capacitaciones o certificaciones, sino mirar este proceso como integral, que se mide como una ruta articulada de diagnóstico, formación, evaluación, certificación, coordinación interinstitucional, actualización, seguimiento y vinculación laboral. Por un lado, la capacitación o la formación para fortalecer conocimientos, criterios de cómo actuar, también sobre derechos lingüísticos, sobre ética, sobre técnicas particularmente de interpretación o traducción, la evaluación por su parte para reconocer competencias específicas, pero que por sí solas no garantizan que una persona sea convocada, sea contratada para brindar servicios reales. Por eso ahí se considera la coordinación con universidades interculturales, con organizaciones civiles, con organizaciones comunitarias, gobiernos de todos los niveles, incluso con organismos internacionales, y pues bueno, la idea es que se pueda pasar a una lógica de acciones dispersas o individuales a una lógica de sistema, no solo formar, no solo certificar personas, sino construir condiciones para que esas competencias se ejerzan dignamente y lleguen a ser un servicio efectivo hacia personas que lo necesitan. Para delimitar el problema se elaboró un árbol del problema. Aquí en el centro está la brecha entre el reconocimiento jurídico y el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos lingüísticos.
Entre las causas fui identificando que hay recursos presupuestales insuficientes, falta de protocolos establecidos, cobertura desigual en cuanto a la profesionalización de personas a lo largo del país, las condiciones laborales que son precarias para personas que ejercen estas funciones de interpretación o de traducción, y un débil seguimiento por parte de las instituciones, ¿no? Hay responsabilidades poco claras y falta de articulación en proyectos de profesionalización. Y bueno, como tal, los efectos son graves, ¿no? La atención pública es insuficiente, los servicios son improvisados, escasos, en los que regularmente se vulneran los derechos laborales de las personas, existe desconfianza institucional y pues espacios muy reducidos para que las lenguas indígenas vivan, ¿no? Y para esto, bueno, tomando en cuenta esto, se hizo una ruta de objetivos en los que considero el asignar recursos suficientes, el clarificar las responsabilidades, el diseñar rutas diferenciadas por perfil, por variante lingüística, que viven cada una por sí una realidad diferente, que se mejoren las condiciones laborales, fortalecer los registros y el seguimiento de estas personas, y que bueno, de esa manera lo consideramos una ruta integral. Y bueno, la metodología que se ha seguido es cualitativa, analítico-interpretativa y situada. Es cualitativa porque busca comprender procesos, tensiones y relaciones entre actores. Es situada porque parte de una experiencia profesional concreta, pero pretende ser analizada críticamente y ser contrastada también con documentos, con instrumentos, con acciones que se han llevado a cabo, y las técnicas ahí consideradas son de análisis documental, para revisar el marco jurídico, los programas existentes, documentos institucionales y la propia sistematización de mi experiencia de trabajo, para ordenar pues aprendizajes, tensiones y problemas que se han detectado. Y también por su parte las entrevistas que se han realizado a actores claves. Entonces se busca triangular estos documentos, experiencia y las voces situadas que bueno, nos permite tener una mirada amplia de este tema. En cuanto a las entrevistas, de comentar, bueno, son elementales también para este estudio de caso. Se buscaron tomar tres perspectivas diferentes. Primero, la mirada de una persona servidora pública del INALI, que lleva ya varios años trabajando en el área de profesionalización, quien aportó información sobre el diseño de las acciones de la política, la evolución de la propia política a lo largo de los años, las capacidades que tiene actualmente el instituto, las restricciones, cómo se coordinan, cómo le dan seguimiento a estos asuntos. Segundo, se entrevistó a una persona vinculada con una universidad intercultural, las cuales algunas de ellas actualmente tienen una función muy importante, que fungen como centros de evaluación de personas intérpretes y traductoras. Con su testimonio se pudo pues también tomar información importante de cómo operan en distintos territorios estos centros, su manera de convocar a procesos de profesionalización, la logística que siguen y la relación que tienen también más de cerca con las comunidades. Y tercero, se tomó también el testimonio de una persona integrante de una organización de la sociedad civil, quienes también tienen participación importante en los procesos de profesionalización, tanto como centros de profesionalización como instancias que asesoran o que acompañan a las instituciones refiriendo a personas que tienen esta experiencia y este perfil. Y pues bueno, las entrevistas no buscaban solamente datos reservados o datos particularmente de cada uno de los entornos a los que pertenecen cada persona, pero buscaban relaciones, buscaban causas, encontrar tensiones pues compartidas y con ello que sirviera para las propuestas que se fueron haciendo. Entonces, analíticamente, las entrevistas sirvieron para ir respondiendo estas tres preguntas: ¿qué está diseñado actualmente? ¿Qué se puede operar? ¿Y qué llega efectivamente a las personas usuarias? Y bueno, a partir del análisis hay algunos hallazgos preliminares. Primero, bueno, que la política de profesionalización es necesaria, es pertinente. A lo largo del tiempo ha construido capacidades, ha desarrollado instrumentos,
ha llevado a cabo distintos procesos, ha logrado vínculos importantes entre distintos actores y la visibilidad de los derechos lingüísticos en ciertos sectores. Segundo, su contribución se reduce si queda solamente como productos aislados, si quedas nada más como cursos, como certificaciones, sin conexión con servicios reales. Tercero, existen cuellos de botella institucionales y que no son particularmente técnicos, sino más bien por falta de vinculación, falta de diagnósticos, falta de cobertura, o la cual también llega a ser desigual por regiones, y un débil seguimiento de parte de las instancias. Y bueno, cuarto, la pertinencia cultural, intercultural y lingüística es condición de validez, ¿no? Si no se consideran todas las variantes o las variantes de las que se requieran, si no se considera el valor de la oralidad en cuanto a la transmisión y uso de lenguas indígenas, si no se consideran las trayectorias comunitarias de personas que ya han llevado a cabo estas acciones por necesidad, me refiero a interpretar y traducir, pues la evaluación de esta política puede ser algo excluyente, ¿no? Y quinto, pues que si sin condiciones laborales dignas no hay sostenibilidad de la política, pues no se puede defender un derecho precarizando a quienes lo hacen posible, ¿no? Por más avanzados o desarrollados que estén los programas o los instrumentos, si al final del día no hay condiciones dignas para quienes lo ejerce, pues no se puede llamar una política exitosa. Y bueno, por eso propongo hacer una evaluación de procesos con componente de gestión. No se considera una evaluación de impacto porque sería un poco más complejo, a mi parecer, demostrar como causalidades directas. Y una evaluación de diseño tampoco, porque bueno, el principal problema que vamos identificando está en la implementación. Entonces, esta evaluación, pensamos, nos permite revisar diagnósticos, convocatorias, procesos de formación, la evaluación, la certificación y el seguimiento. Y el componente de gestión, por su parte, analizar los recursos que se han destinado, de qué manera se ha hecho la coordinación entre instituciones, de qué manera han cumplido con las responsabilidades quienes están obligados a hacerlo, cuál es el asunto con los pagos y los mecanismos administrativos. Entonces, pues bueno, algunos aspectos clave serían el diagnóstico previo, la coordinación, la pertinencia institucional, y el propósito, como decíamos, sería de aprender a identificar cuellos de botella, buenas prácticas, oportunidades de mejora, para que la política contribuya a mejorar el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos. A partir de esto se han propuesto algunas recomendaciones. Primero, crear una ruta nacional diferenciada de profesionalización por perfiles, sean intérpretes jurídicos, sean intérpretes en salud, sean traductores, sean mediadores comunitarios. Es importante diferenciar y con ello seccionar estos aspectos de la política. Segunda, establecer protocolos institucionales para solicitar, contratar y pagar servicios lingüísticos. Tercera, fortalecer el sistema de información y seguimiento en el que se registre las lenguas, la variante, la disponibilidad, el ámbito de desempeño, los servicios realizados. Actualmente los padrones y los registros son sumamente deficientes, entonces es importante mejorar ese aspecto. Cuarta, consolidar las alianzas con los actores clave, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, desde luego con las instancias de procuración y administración de justicia y de salud, y con las propias comunidades. Quinta, crear esquemas de mínimos de remuneración digna, tabuladores de pago, que consideren también viáticos, y que haya esquemas de contratación clara. Y sexto, priorizar lenguas con menor cobertura institucional, vincular también la profesionalización y las acciones de profesionalización con proyectos de revitalización lingüística, y que también pues sirva para apoyar a la transmisión generacional de las lenguas y pues bueno, su desarrollo y su sobrevivencia en la actualidad. Y bueno, ya para cerrar, sostenemos que pues la política de profesionalización es muy necesaria, estratégicamente muy relevante también para poder avanzar en cuanto al ejercicio de los derechos lingüísticos en México, si se entiende de una manera integral, como un sistema integral de derechos lingüísticos. Pues la garantía de un derecho no solo ocurre cuando se entrega una constancia, un certificado,
ocurre cuando una persona hablante de alguna lengua indígena puede recibir un servicio por parte de una institución pública, puede hablar su lengua en cualquier espacio público, comprende lo que se le dice, es escuchada con respeto y puede decidir y vivir en igualdad. Entonces, este trabajo busca aportar a esa discusión desde una convicción también profesional, pues me he dedicado ya un tiempo a este tipo de proyectos, también desde una perspectiva académica, ética y política, ¿no? Es reconocer que las lenguas indígenas son mucho más que patrimonio cultural de México, son medios vivos de pensamiento, son memoria, representan también defensa, organización y lucha. Los derechos lingüísticos que hoy existen son también resultado de procesos históricos de luchas comunitarias. Entonces, también por eso, profesionalizar a personas, intérpretes y traductoras no solamente debe verse como un trámite administrativo o como una obligación así del Estado, sino como una forma concreta también de hacer frente al monolingüismo institucional y a avanzar hacia un Estado en el que sea posible pues que la diversidad lingüística viva en igualdad. Y pues bueno, hasta aquí lo dejaría y les agradezco mucho su atención. Muy bien, agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, maestro Antonio. Sí, claro que sí. Oye, Fernando, pues mira, la verdad es que quiero también felicitarte, me parece un trabajo bastante integral. Me llama mucho la atención cuando observé tu aproximación teórica, citas a varios autores de política pública y algunos no tan conocidos como Carlos Matus, salvo que yo me esté equivocando, pero pues este autor es más latinoamericano, poco conocido, pero que aporta muchísimo. Entonces te felicito, me parece que es un trabajo que va muy avanzado. Tengo solamente algunas pequeñas ideas. Hay una en particular que escuchándote, me gusta mucho este trabajo que traes, traductores de la parte lingüística, me parece que ya va muy avanzado, pero solamente como categoría que te podría servir a la luz de interpretar los datos, me volviste a hacer recordar, yo no soy sociólogo, yo estudié administración y ciencia política, pero por el doctorado tuve que revisar a grandes sociólogos. Uno de ellos fue Javier Aullero, que traté de leerlo. Nada más que en esta ocasión no serían los pacientes del Estado, sino su tesis doctoral. En su tesis doctoral, él desarrolló un concepto que quiero pensar que te puede servir para contrastar todo este bagaje que traes. La idea de la desciudadanización. ¿Qué entendemos por desciudadanización de acuerdo al doctor Javier Aullero? Casi siempre hablamos de cultura política, de la ciudadanización, de la construcción de ciudadanías, el deber ser. Pero él hace algo diferente, él es etnógrafo y él se va a trabajo de campo. Y en su tesis doctoral, allá en Argentina, convive acá en mi época, lo digo con toda la seriedad y rigor académico, pero les decíamos marihuanos a los que se consideraban como vagos, ¿no? Quizás hasta yo, ¿no? Pero en su contexto de él, pandilleros. Y entonces él se acerca a ellos y les dice, te cuento toda esta relatoria, les cuento todo esto porque quiero pensar que te puedes animar a contrastar esta categoría de la desciudadanización. Él se acerca con ellos y en esta idea de la modernidad, ¿no? Ya se venía la globalización, se partía de que las sociedades eran modernas, eran socialmente modernas. No obstante, él contrasta ese deber ser y esa aspiración cuando se da cuenta que muchos de estos ciudadanos no conocen sus derechos, por lo tanto, si no los conocen, no los ejercen y por lo tanto tampoco los reconocen. Y entonces, si yo no reconozco, no conozco y menos ejerzo mis derechos. Y entonces desarrolla este concepto de ciudadanización, el otro lado de la moneda. Yo pretendo, ¿no?, construir ciudadanos cuando lo que tengo son personas de carne y hueso que no conocen, no reconocen y menos ejercen el derecho. Entonces, quizá podría servirte, somételo con tu director, directora, junto con tu comité. Dentro de todo lo que escuché, podría, a la luz de este contraste, no solamente ver la parte del deber ser, sino lo que realmente es y por qué esas brechas, tú también recuperaste esta palabra, se generan.
¿Por qué hay brechas entre lo que quisiéramos en política pública? Bueno, porque no olvidemos que las personas somos personas de carne y hueso, con situaciones llenas de incertidumbre, contingencia, complejidad, ambigüedad y, ¿por qué no?, hasta el caos. Entonces, tu trabajo me parece maravilloso, como el de todas y el de todos, y en esta ocasión, escuchándote, leyéndote, sí me parece bastante amplio el marco conceptual, teórico, lo que estás elaborando, porque me parece que estás haciendo un análisis no solamente de evaluación, sino que estás haciendo el esfuerzo, así lo entendí yo, de retomar las etapas de política pública. No obstante, aunque dijiste claramente, no es una evaluación de impacto. Yo lo único que te pediría es dejar ciertas bases sentadas para que no suene ni presuntuoso, ni te comprometas a escribir más allá de. Hasta este momento, pues sería todo. Te felicito, es un trabajo bastante elaborado, al igual que el de todas y de todos, y por mi parte sería todo. Agradezco al doctor, aquí a nuestro moderador, el haber compartido esta charla. Sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Si es tan amable, doctor Augusto. Sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues mira, algunos comentarios referente a lo que acabas de exponer y lo que nos diste a leer. Se redondea ya mucho el texto. Yo tenía como muchas inquietudes ya cuando te empecé a escuchar y el desarrollo, creo que fuiste resolviendo muchas de mis dudas. Fíjate que yo me quedo con tu planteamiento y me llama la atención. Creo que hay que ser un poco cuidadosos porque el planteamiento que tú haces es referente a la profesionalización, y esta política de profesionalización se plantea como una estrategia para materializar los derechos lingüísticos. Lo planteas así, y creo que ya desarrollando tu trabajo queda claro que no solamente es la cuestión de la profesionalización, sino que hay un vasto mundo dentro del proceso de la aplicación y la construcción en sí del derecho, como son los contratos, cómo se retienen, ¿no? A través de pagos justos, por ejemplo. Sin embargo, bueno, en el texto como tal, te sugiero, hay que modificarlo, hay que mejorarlo. Ese sí no se nota esta distinción. Entonces, hay que ubicar que sí, la profesionalización como una política es parte de la estrategia, pero yo me atrevería a decir que no es quizás solamente, o no sea incluso el centro, ¿no? Sino que yo observaría que esta profesionalización es parte de un diseño más amplio y que volvamos al punto quizá de una gobernanza de inclusión. Algo que también tengo que seguir siendo enfático es, dado la extensión de la maestría, y casi siempre así es, tenemos que delimitar demasiado, ¿no? Y eso nos hace tomar un conjunto de decisiones que va a dejar fuera muchas cosas. En ese sentido, hay que ubicar que por una parte está la discusión ontológica, epistémica, acerca en sí de los derechos que se implementan, por ejemplo, a partir de la profesionalización, y por otra la implementación. Son dos cosas distintas, son dos discusiones distintas. Cada una por sí misma es una tesis. Y no solo de maestría, o sea, de doctorado incluso. Si nos detenemos a profundidad en cada una de las etapas, vamos a encontrar un montón de elementos analíticos, de experiencias, de posibilidades. Entonces, yo creo que aquí sí también tenemos que ser más enfáticos. Desde la metodología, ubicar nuestro objeto de estudio. Muy bien, hablas de la política pública de profesionalización y tienes que definir si lo que estás discutiendo es en sí la construcción de la política o lo que estás discutiendo es la implementación de la política. Y a partir de estas dos distinciones, poner una en claro, cómo la entiendes, cómo la interpretas, a partir de qué autores, y lo otro, cómo lo vas a desarrollar, desde un análisis de campo, recopilar información, etcétera. Entonces, yo te sugiero, ojalá después hagas una maestría y un doctorado, y puedas profundizar y vincular las dos. Pero en principio tenemos que ser muy puntuales en la delimitación, porque si no, queriendo abarcar todo, no vamos a alcanzar a señalar a profundidad el punto que tú deseas. Ahí mismo yo te invitaría a profundizar un poco más de acuerdo al INALI, ¿qué entiende por profesionalismo? ¿Por qué?
porque es donde está tu categoría clave. Si tú despliegas el profesionalismo a profundidad, encontrarás los indicadores desde la política que se desea implementar, reforzar, transformar. Entonces, creo que ese concepto es clave y lo tienes que poner de entrada, ¿no? Según el INALI y la política del INALI es esto. Y a partir de ahí empezar a ubicar qué se puede observar, qué no se puede observar, qué se puede transformar. Todo lo demás lo ampliaste muy bien, lo de las entrevistas, no solo intérpretes, muy bien, lo haces redondo, ¿no? Hablas desde funcionarios, hablas de gente que trata de adquirir o acercarse a estas personas, muy bien. Entonces, bueno, esos serían en términos generales, muy bien tu marco teórico, me gustó mucho, como coincido con el maestro, ¿no? Creo que es muy rico, nada más que sí, insisto, la delimitación es fundamental para que tu trabajo adquiera la profundidad que nos estás ahorita más o menos esbozando. Y bueno, igual agradezco, ¿no? a la docencia, aquí al profesor, al maestro Antonio Javier y a todos los que estuvieron en esta mesa y la comunidad Rosario Castellanos. Muchas gracias. Concluyamos esta mesa entonces. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en donde se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias.